Mm, Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de explicar cómo hacer una estrategia de backup. Ujú. ¿Qué es respaldo de los archivos importantes? ¿Por qué tenemos que tener respaldo? Porque los discos mecánicos, incluso los de estado sólido, pueden fallar. Tienen 2 años de garantía y después se mueren. Y si se mueren, no tenemos acceso a los datos. Esa es una razón. A ver, uno. El hardware, es decir, los discos, eh, no son eternos. Incluso los pendrive, por ejemplo, tienen un límite de escritura. Lo mismo pasa con los discos de estado sólido. Es decir, un pendrive en teoría se podría leer de acá a 120 años, pero la realidad es que tiene unas 5000 escrituras. Así que lo último que escribimos en un pendrive puede ser leído, que sirve fantástico como backup, ni siquiera los CD-ROM. Y el 2, que esto también es importante, es el famoso ransomware, es decir, que te encriptan los archivos y piden plata en Bitcoin. O sea, es inviable y no se pueden recuperar. La única alternativa con esto es tener un backup. Así que bueno, vamos a ver. Hay una técnica muy conocida que es la de, se llama 3-2-1, que son tener 3 copias, dos medios distintos y una fuera del lugar. La una fuera del lugar, eh, como alternativa ahora es el cloud, que lo que vamos a usar nosotros es el Google Drive, con la cuenta institucional, que no es ilimitado el espacio, pero prácticamente sí, tiene unos 100 GB de espacio. Y con la velocidad que ahora tenemos en la facultad de subida y de bajada, es la mejor alternativa. Dos medios distintos quiere decir dos soportes. Acá tendría que haber puesto dos soportes. Es decir, puede ser un pendrive, un CD-ROM, pero la verdad es un CD-ROM y un DVD. Y la otra es que una copia a un disco externo o... Sí, un disco externo. La verdad que no. ¿Por qué? Porque son dos soportes distintos. Um, pero bueno. Y las 3 copias. Acá nosotros vamos a... Va. Yo, este es el correcto. Esta es la forma correcta. ¿Mm? Pero lo que vamos a hacer nosotros es... O por lo menos es lo que yo aconsejo. Es tener una carpeta. Tener todos los archivos bajo una carpeta
¿Por qué una carpeta? Porque a la hora de hacer un backup, es decir, está la carpeta y adentro está el árbol de todas las carpetas que querramos resguardar. Es más fácil a la hora de copiar. Hay que tener la disciplina para no dejar afuera de esta carpeta archivos importantes. Esto quiere decir que archivos importantes en el escritorio yo no aconsejo, porque en un backup tiene que ser algo rápido, tiene que ser dinámico, no hay que dar muchos pasos para, para hacerlo, porque si no, no tiene sentido. Hacer un backup una vez al mes, no, qué sé yo. Eso depende de la producción de archivos que cada uno tenga. Pero si uno guarda archivos importantes en el escritorio, también tiene que backupear el escritorio. Tener archivos importantes en el escritorio y copiarlos a la carpeta importante, en algún momento va a fallar. Así que si uno tiene la costumbre de guardar archivos importantes en el escritorio, también se tiene que backupear el escritorio. Y la carpeta que vamos a llamar Funer PC, solamente para identificarla. Funer PC. ¿Qué es lo que tiene esta carpeta? Que vamos a tener una parecida en el pendrive. Si optamos por también tener una copia en un pendrive. El problema de tener las copias en el pendrive es que el pendrive se puede sacar de la PC, se puede trasladar a otra PC y trabajar con los archivos y después volver a la PC con el pendrive con virus, por ejemplo, o olvidarse el pendrive en la casa, trabajar con el pendrive en la casa, es decir, modificar archivos, volver al trabajo, olvidarse el pendrive, trabajar en otros archivos, trabajar en el mismo archivo que se ha trabajado en el pendrive y a la hora de volver a decir cambios en esta carpeta a la hora de sincronizar los datos, de actualizar las carpetas, se hace un problema. Si uno maneja 4 o 5 archivos y lo puede manejar, yo le digo que no sea tan confiado, porque lo que estamos hablando de cambios que pues, pueden ser un mes, o hacer cambios importantes en este archivo y en este pendrive y de pronto no lo lee, porque los pendrives se queman. Entonces esa no es una buena estrategia de tener un pendrive como si fuese un medio de traslado. Para eso tenemos el Google Drive. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es instalar el Google Drive. La mayoría tiene Linux. Tiene Windows. Entonces,
con Windows 7 hay que darle hay que instalar una actualización, pero se puede utilizar el Google Drive del mismo modo que se utiliza en Windows 10. No consume muchos recursos y es transparente para el usuario. Quiere decir que es transparente, quiere decir que el usuario, una vez instalado, ni siquiera se tiene que dar. No, no es necesario que se entere que está ahí el Google Drive. Va a ver el iconito que se conecta, es lo único que hay que tener en cuenta. Y después, entonces, instalamos el Google Drive, que sería la copia externa, y elegimos la carpeta. Yo después voy a mostrar cómo, para sincronizar. El tema de la sincronización entre carpetas, lo que quiere decir es que cualquier cambio en la carpeta, en una de las carpetas, porque ahí está la trampa, se refleja conexión de internet mediante en la otra carpeta. Es decir, si yo acá en la carpeta Funer de la PC creo un archivo y estoy conectado a internet, inmediatamente ese archivo se sube a la carpeta del Google Drive. Si yo voy a otra PC, abro la cuenta del Google Drive y modifico ese archivo, cuando encienda la PC mía, se conecta a internet, se va a actualizar. Y si borro un archivo, ya sea aquí o en Google Drive, el archivo se borra. En Google Drive los archivos se guardan en la papelera 30 días. Así que eso es. Esta es la mejor forma. Ya con estos dos, uno puede estar relativamente tranquilo siempre que tenga sincronizadas las carpetas importantes. Las carpetas donde tengan los archivos, es decir. Por eso es que digo, si uno tiene muchas carpetas y se pone a sincronizar todas las carpetas, hay una mala costumbre de dejar los archivos en cualquier parte y después. Si además de eso quieren utilizar un pendrive, hay que tener cierta disciplina de. Para eso vamos a usar un software. Va, lo que yo aconsejo. ¿Por qué? Porque es fácil de usar, es liviano y ofrece la opción esta de sincronizar archivos. Porque copiar archivos de una carpeta a la otra, por ejemplo de la PC al USB, el problema que tiene es que cuando uno borra archivos del lado izquierdo del origen, también se deberían borrar en el backup, porque si no uno va acumulando archivos basura y no sirve, a la larga no termina sirviendo. Entonces, para hacer un backup en el USB hay que tener la disciplina de, antes de sacar el pendrive de la PC, o la última tarea del día o la primera tarea del día, si el pendrive está ahí como backup y no se quita, es sincronizar
los datos de izquierda a derecha, es decir, de la carpeta PC Funer PC a la carpeta Funer USB. Esto es con sincronización. Si uno, por la razón que sea, se lleva el pendrive a la casa, pip, lo desconecta, trabaja en este pendrive, a la vuelta, ahí está la trampa, porque uno no debería olvidarse el pendrive. Y si se olvida el pendrive, acordarse qué archivos modificó, no sé, bueno, eso ya es maña de cada uno. Pero si uno se lleva el pendrive y sabe que lo tiene que llevar al otro día y lo carga en el bolso, apenas llega, conecta el pendrive y hace una actualización de derecha a izquierda. Cuando hace esa actualización se sincroniza la PC con el archivo de la carpeta de la computadora con la del drive y son todos felices. Si es que llega a pasar algo malo, por ejemplo, se muere la PC, se muere el disco, uno tiene todavía los el respaldo de Google Drive. Si es que se llega a cortar internet, si es que Google Drive decide cobrar más y nadie quiere pagar, uno todavía tiene el USB. Y lo que tiene la ventaja de esto es que podemos tener USB 1 y tener más copias de esto si es que nos sentimos inseguros y hacerlas. El tema es que hay que hacerlas regularmente. El de tener un backup con un USB o un disco externo. Y por último, que esto poco se hace, que uno cuando hace las estrategias esta de un backup, la parte más importante es la que se suele obviar, que es probar el sistema. Si se tiene un backup, pero no se pueden restaurar los archivos, no sirve. Es decir, que cada tanto, como un ejercicio, hay que restaurar los archivos. Es decir, qué sé yo, agarrar una PC, otra PC, lo que sea, y restaurar los archivos. Ver qué es lo que falla, cuáles archivos uno se olvida, porque, como digo, la carpeta de escritorio puede ser otra partición. El tema de la partición es una mala costumbre que se arrastra de los 90, porque en esa época no estaba, era... Bueno, no importa. Y eso.